El día de hoy vamos a hacer un risotto de hongos tremendo para chuparse los dedos. Así que si querés aprender cómo hacerlo, quédate mirando. Básicamente, para hacer un muy buen risotto vas a necesitar dos ingredientes primarios. Un muy buen arroz que puede ser carnaroli o arbóreo y el ingrediente con el que vos le quieras dar sabor al risotto. El día de hoy voy a utilizar tres tipos de hongos. Uno, el hongo shiitake, lo cual me va a aportar textura. Hongo de seta, que me va a aportar mucho sabor y también textura. Y por último, hongo de pino, lo cual me va a aportar muchísimo sabor, un sabor muy concentrado, y por eso tenemos que usarlo en muy baja cantidad. Las proporciones son más o menos uno de arroz, uno de hongos. Pero no te asustes, te voy a dejar la receta en la descripción de este video. Ingredientes secundarios, los cuales son los que van a aportar más sabor, son primero y principal un buen caldo de, en el caso de hoy, verduras, pero vos podés usar un caldo de carne o un caldo de pollo, dependiendo de tu gusto y de la receta que vos hagas. Cualquier cosa en mi canal vas a encontrar un video de cómo hacer un buen caldo de verduras. Siguiente ingrediente que está en casi todos los risottos, un poco de cebolla muy bien picada, porque no queremos la textura, solo queremos que la cebolla se deshaga y que aporte todo su sabor. Siguiente ingrediente, un muy buen aceite de oliva o manteca, dependiendo de tus preferencias. En el norte de Italia se usa más manteca y en el sur se usa más aceite de oliva. Así que es una cuestión mucho más de territorio. Infaltable para una receta italiana, un muy buen queso parmesano que nunca puede faltar. Y por último, para la receta de hoy vamos a agregarle un aromático que va a ser unas hojas de perejil. Entonces, ya he explicado todo esto, ¿qué les parece si comenzamos con la receta? Pero antes vas a apretar ese botón de me gusta y te vas a suscribir a mi canal, porque eso me ayuda muchísimo a seguir haciendo estos videos. Entonces, antes de comenzar a cocinar, lo primero que vamos a hacer va a ser rehidratar nuestros hongos secos. Agarramos los hongos de pino y los hongos shiitake y los rehidratamos con un poco de vino blanco. Siempre para cocinar utilizamos un vino chardonnay, que no sea muy caro, por favor, porque lo único que buscamos con el vino es que aporte acidez a la receta. Todo lo demás, las notas a rosas, a flores y todo eso se van perdiendo con el calor. Y es por eso que los cocineros preferimos usar un vino barato. Es verdad que un vino de mejor calidad le va a dar mejor sabor, pero no es una diferencia muy grande y realmente no vale la pena la inversión. Esto lo dejamos rehidratar por unos 10 minutos. Mientras vamos a ir cortando nuestra seta de cardo. Para esto no existe una forma definida, yo lo que hago es sacarle la cabeza y cocinarla entera para después decorar. Y podemos decorarla de la siguiente manera. Obviamente que mientras más grande sea el hongo, mucho mejor te va a quedar. Y el tallo lo podemos cortar en cuartos. Podemos hacer cubos para que también mientras comamos podamos encontrar esa textura. Recuerden que yo solo estoy haciendo una sola porción para mí porque soy soltero, mis padres no me quieren y bueno, ¿ves? Pero si vos en tu casa no tenés este tipo de hongos, podés usar hongos portobelo, porcini, champiñón, lo que a vos más te guste y lo que puedas encontrar en tu zona. Entonces, una vez cortados los hongos y rehidratados los hongos secos, vamos a empezar a cocinar. Primer paso, vamos a comenzar a tostar el arroz. Tostamos el arroz con un poco de aceite de oliva a fuego medio. Asegúrate de revolver todo el tiempo para que el arroz no se termine quemando. Alrededor de unos 2 minutos va a ser perfecto. Y cuando el arroz tome temperatura, que con las manos vos decís, uy, me quemo, ahí es cuando tenés que agregar el vino. Pero acordate que nosotros habíamos agregado vino en nuestros hongos secos, así que vamos a agregar todo este jugo adentro de la preparación.
Desde este momento comienza la etapa de la cocción del arroz, así que podés calcular más o menos 18 minutos para que el arroz te quede bien al dente. Después de 1 o 2 minutos, cuando veas que el alcohol se haya evaporado, ahí es cuando vamos a poder comenzar a agregar lentamente nuestro caldo de verduras o el caldo de tu preferencia. El caldo obviamente tiene que estar caliente para que no cambie la temperatura de la cocción. Desde este punto dejamos que se cocine a fuego medio bajo durante unos 18 minutos. Y también agregamos nuestros hongos secos para que vayan aportando todo su sabor. Una vez que tengamos hecho esto, vamos a comenzar a cocinar los otros hongos. Los vamos a dorar ligeramente para que se concentre el sabor y aporte un sabor mucho más rico. Y casi me olvido decirles de que apenas metemos el caldo, vamos a salar para que la sal pueda llegar hasta el interno del arroz. Cuando la sartén esté caliente, procedemos a dorar nuestros champiñones o nuestros hongos. Y a medida que se vaya evaporando el agua del risotto, vamos a agregarle más caldo. Asegúrate de dorar muy bien los hongos, que eso va a aportar muchísimo sabor a nuestro risotto. Algo que me olvidé mencionarles es que la razón por la que tostamos el arroz es para que el arroz pueda expulsar mucho más almidón y así al final vamos a tener un risotto mucho más cremoso. El líquido lo va a seguir agregando poco a poco para que apenas cubra la superficie del arroz. Y una vez que tengamos los champiñones bien dorados, vamos a apagar el fuego y a mitad de cocción vamos a agregar una parte dentro del risotto. Con un poco del aceite de la misma cocción, por favor, está lleno de sabor. Y el resto lo vamos a guardar para decorar en el emplatado. Sinceramente, hacer un risotto es lo más simple que hay, así que anímense a hacerlo. Recuerden agregar poco a poco el caldo a medida que se vaya evaporando. Y como todo buen italiano, vamos a cocinar nuestro risotto al dente, porque tanto los risottos como la pasta tienen que estar al dente para que sean más digeribles, tengan consistencia y no sean una cosa gomosa que se les pega en la garganta. Recién me di cuenta de que me olvidé de agregar la cebolla. En el caso de que quieras agregar cebolla, lo vas a cocinar primero antes de agregar el arroz, sin llegar a dorarlo. Le das un minutito a la cebolla y después agregás el arroz, lo tostás y lo mismo. Unos 3 minutos antes de que se termine de cocinar el arroz, te asegurás de que esté bien de sal. Y una vez que esté cocido, lo dejás reposar por 1 minuto para que los granos de arroz se relajen y puedan expulsar todo ese almidón que vamos a necesitar para hacer la crema. Una vez pasado el minuto, vamos a proseguir por el último paso, pero no el menos importante, la emulsión del risotto. Muy simple, agarramos el queso parmesano y comenzamos a mezclar con mucho cariño, para no romper los granos de arroz, hasta que se emulsione todo y se forme una crema. Si te llega a quedar muy seco, le puedes agregar más panculo. Y si lo sentís muy seco, le agregas un poquitito de caldo. Pero muy de a poco, no te excedas, porque si no después te queda muy aguado y no hay vuelta atrás. Nuestro risotto ya está listo. ¿Qué les parece si vamos a emplatarlo? Y servimos en un plato hondo de la siguiente manera. A mí me quedó un poquitito seco, pero porque pasé demasiado tiempo acomodando la cámara. Ten en cuenta que el líquido del risotto se va a seguir evaporando mientras esté caliente, y por eso podemos agregar un poquitito más de caldo a medida que veas que se vaya secando el risotto. Agregamos unos pedazos de ciruela o pasa de uva o blueberry, los hongos que apartamos para decorar, un poquitito de pimienta negra recién molida, unas nueces picadas y una lámina de parmesano que logramos con el pelapapas. Terminamos con una hoja de perejil y voilà, señores, acá tenemos nuestro risotto de hongos gourmet para chuparse los dedos. Y como siempre, si nos hicimos un tremendo plato, hay que acompañarlo con un buen vino. Este plato vamos a maridarlo con un vino blanco Chardonnay o Pinot Gris. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Eso fue todo por hoy.
pero nos vemos en la próxima con mucha más receta gourmet. Así que síganme, denme un like, por favor, regálenme un like, porque eso me ayuda muchísimo a seguir haciendo estos videos. Y nada, espero que lo disfruten como yo lo voy a disfrutar ahora, porque me lo voy a comer todo. Entonces, antes de empezar a cocinar, vamos a rehidratar. Entonces, antes de comenzar a cocinar, vamos a rehidratar nuestros hongos.